Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. En nuestro programa de hoy tendremos a Alicia Sornosa, que acaba de conseguir el récord Guinness consiguiendo unir Milán con el Cabo Norte en una moto de muy bajo consumo, una tremenda aventura. Y también tendremos a Jimmy Barnatán, músico que nos hablará de sus experiencias en Nueva York. Desde chiquitito conoce la ciudad y ha ido innumerables veces. Nos hablará de su libro y de sus cuadernos de viaje por esa magnífica ciudad, Nueva York. Comenzamos. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Luis Angulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que ustedes escojan para escuchar Ser Aventureros. Llegó el ansiado, temido, deseado mes de agosto. Algunos comienzan sus vacaciones, el señor Ponseti, por ejemplo, y otros pues estamos aquí al pie del cañón con el Ser Aventureros. Así que lo primero saludamos a todos nuestros oyentes, como siempre, Península, Baleares, Canarias, y por supuesto un fuerte abrazo a aquellos que están en el otro lado del charco, costa este de los Estados Unidos. Así que felices de que estén con nosotros y nada, empezamos en Ser Aventureros. Bueno, excelente música para empezar este primer programa del mes de agosto. Excelentes los colaboradores que, como siempre, al pie del cañón, al menos cuando a mí me toca llevar el cañón de este gran barco que es Ser Aventureros. Así que, Ángel Colina, buenos días. Hombre, director. Bueno, dilo así con la boca pequeña, que esto ya sabes que dura poco. No, pequeña no, tú eres el director este mes. Esto es así y hay que decirlo, que no nos oiga Ponseti. Exactamente, esperemos que esté en la playa buceando y no oigan nuestras tropelías, así que... Oye, ¿qué tal tu verano? ¿Cómo va? Bueno, bien, la verdad es que a pesar de los calores que, como ya sabemos todos, estamos padeciendo, pues bueno, bien, la verdad es que... Mira, la verdad es que por aquí sufrimos menos, por el norte, la verdad, eso es cierto, en ese sentido, ¿no? Y el que no sabemos si sufre mucho o poco, Carlos Barrabés. Buenos días, Carlitos. Sí, buenos días. Yo sufro, ya sabéis, modelo estándar. lo justo y necesario. Lo que pasa es un sufridor de la vida. Lo que pasa es que sufrir lo justo, claro, eso es como el vaso medio lleno y medio vacío. Nunca se sabe. Eso es que yo prefiero andar ahí en medio, ¿sabes? Que no situarme en un extremo. Porque te permite ir al extremo si lo necesitas. Pero si ya sales de extremo, pues ya complicado. Bueno, como sé que Ángel va a estar todo el programa y tú, Carlos, creo que no vas a estar todo el programa, y como siempre te lanzo la misma pregunta que te lanza Ponseti. ¿Hacia dónde nos llevas hoy? Pues mira, vamos a ver, pues nos vamos a Alaska, pero mejor también a Patagonia, nos vamos a los dos lados, a Patagonia. De norte a sur, ahí hay unos cuantos kilómetros, pero... Eso es. Hermanados por la climatología. Eso es, hermanas por la climatología. En cualquier caso, Alaska nunca puede faltar con Carlos, eso está claro. Exactamente. No, porque es que la verdad es que la noticia buena está en Patagonia, y es que hay un montón de gente en estos momentos esquiando. Hay una buena temporada de nieve, y eso siempre nos parece una buena noticia para la gente de aquí, porque luego sabéis que en invierno siempre tendemos a pensar que hay un buen invierno, ¿no? Un buen invierno de nieve, y ya necesitamos un buen invierno de nieve, así que estamos muy contentos todos. Aunque seguramente científicamente no esté tan claro esto. La verdad que sí, Ángel. Perdona, no, que digo que estaba pensando, ahora que está diciendo esto Carlos,
Recuerdo que Carlos en el mes de, yo no sé si fue enero, febrero, por ahí, que nos dijo que nos esperaba un verano muy, muy caliente. Y la has clavado, Carlos, lo clavaste. A ver, lo que pasa, tampoco no fui yo, sino que muchísimos meteorólogos, sobre todo meteorólogos de Estados Unidos y por ahí, decían que lo que venía era el Niño, que había una posibilidad muy amplia de que viniera, y estamos en Niño, no ya oficialmente, y eso pues lo que significa en general es muchas más precipitaciones. Y una cosa muy importante para dilucidar era si este Niño traía un calor tan grande que no iba a haber nieve o no. Y por lo que parece en el cono sur, pues tienen nieve, así que estamos todos encantados. Por ahora, y veremos cuánto dura. Sí, el tema es, bueno, un poco el de siempre, en que en Ser Aventurero llevamos años ya hablando del cambio climático y aquí lo tenemos claro que es así, que seguramente también lo habría habido, que es algo pendular en la historia de la humanidad, pero que seguramente el ser humano, os seguro que lo estamos pues adelantando, propiciando de otras maneras, pero es cierto, en todos los lugares del planeta las temporadas van raras, es decir, hemos hablado con gente que ha estado pues en invierno haciendo montañas en el Himalaya y la climatología no ha cumplido con las expectativas creadas. Yo ahora acabo de volver de India, los monzones están raros, ha llovido mucho, luego ha dejado de llover, luego vuelve a llover. La verdad es que complicado, más allá de que hay cosas fijas, como tú dices, Carlos, pues el Niño, los monzones y tal y cual, pero esas fronteras que antes estaban tan clarísimamente limitadas en el calendario, cada vez son un poco más permeables. Claro, mira, esto es lo que estaba pasando en Alaska. En Alaska han encontrado un lago, ¿no?, donde pues se recogen restos pues químicos, ¿no?, de lluvia radiactiva, de bombas nucleares y restos de degradación ambiental, ¿no? Y no sé, dicen que es como si fuera el principio del antropoceno. El antropoceno es como la época en la que los humanos cambiamos el planeta, ¿no? Uh-huh. Y se están empezando a encontrar también turberas en Nepal, lugares donde hay restos del inicio del cambio, ¿no?, del inicio de la afectación global de los humanos al clima, ¿no? Bueno, no sé si al clima o al planeta, ¿no?, porque al clima debería, digamos, es lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Y es evidente que estamos afectando, ¿no? La magnitud quizá sea lo que más en debate esté, pero vamos, es una magnitud importante seguro, ¿no? Saludamos a Chema Rodríguez, que se acaba de incorporar a nuestra primera pequeña tertulia, así que buenos días, Chema. Buenos días, señoritas, ¿cómo están ustedes? Pues aquí escuchando a Carlos y esperando que aportes algo tú a esta tertulia sobre, bueno, el cambio climático, o no sé exactamente de qué, pero interesante bueno, hemos empezado hablando de Alaska, ahora estamos en Patagonia, así que esto, como se suele decir, no tiene final. Pues yo estoy aquí en mi casita en Vejer de la Frontera, tratando de afectar lo menos posible al planeta. Bueno, que lo digas tú ya es importante. Eso sí que es un posicionamiento, Chema, ¿eh? Tratar de afectar poco al planeta, que te diré una cosa, ¿eh? No sabes la de, bueno, sí que lo sabes, la de gente que hay que trata de afectar poco al planeta. Iba a decir tratamos, pero yo no lo cumplo al 100%, aunque lo intento. Pero esto es una cosa tremenda, sobre todo muchísimas personas jóvenes, cómo realmente hacen muchísimos esfuerzos, ¿no?, por afectar poco al planeta, y no te cuento que empieza a haber mucha gente que viaja en tren, están haciendo trenes nocturnos, ¿no? Ahora se anunció hace poco que probablemente va a haber uno de Ámsterdam a Barcelona, uh-huh. y mucha gente está tomando esa decisión, y en mi caso concreto te diré que yo hay cosas que hago que es cada vez más, siempre lo he hecho, pero cada vez más por eso, ¿no? Bueno, hay un mantra. Os pongo un ejemplo de ello y que creo que nos permite ser optimistas. Yo tengo un hijo de 18 años y él es un obseso de todo eso. Cada vez que ve que hago alguna acción, algún acto que va en contra de los protocolos que son necesarios para esa conservación, lo tengo como un pepito grillo detrás. Mira, ahora él se va a estudiar a Holanda, a estudiar matemáticas allí a partir del mes de agosto, de finales de este mes de agosto, y tenemos que ir para allá. Bueno, pues me estuvo haciendo mirar a ver si era posible, es decir, cómo hacíamos para ir en tren en vez de irnos en avión, la huella de carbono que gastábamos, cómo hacer para las cosas que se tiene que llevar allí a Holanda
para los Países Bajos, vamos, llevárselas y el resto de todo lo que queda aquí, ver cómo lo pues se va 3 años o 4, ver cómo lo reciclamos, cómo hacíamos para que no quede nada de lo que él deja atrás, que no sean recuerdos mínimos imprescindibles y que todo lo demás desaparezca de forma reciclada. Bueno, pues eso me hace entender que detrás nuestra viene una generación que sí está verdaderamente concienciada con todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que hay un, bueno, no sé si es un mantra, vamos a llamarlo un mantra hace tiempo, pero que como dices tú, Chema, cada vez la gente joven, o alguna gente joven, cada vez lo tiene más claro, y era aquello famoso de piensa globalmente, actúa localmente, es decir, nuestros pequeñitos detalles sí que tienen mucho que ver en un mundo globalizado. Yo creo que hay muchas veces se critica a la gente joven, que no sé qué, que tal, que cual, pero yo creo que hay una gran parte de la gente joven que está... Sobre todo porque es una actitud, más que el hecho del número cuantitativo que mi hijo y yo podamos conseguir, sino porque eso representa una forma de actuar frente a lo que tenemos que tendrá como consecuencia que otros muchos chavales que cuando llegue el momento de estar en relación con el poder y con los elementos que permitan cambiar las cosas, si es que llegamos a esa época, ¿no? Y no nos hemos cargado el planeta antes, pues claro. Si llegamos a esa época, esa generación sí podrá tomar decisiones que ahora al parecer no estamos dispuestos a tomar al 100%, ¿no? Pues claro, pero porque es que al final... también lo que está pasando ahora también Ángel, se te oye a fatal. los dirigentes, ¿perdón? Se te oye fatal, o muévete de sitio o... ¿Se me oye mal? Sí. O de emisora. Mira a ver si en la COPE o en Onda Cero o por ahí algún sitio. En cambio a Carlos se le oye la risa perfectamente. A ver si vuelve Ángel, pero a ver, este tema está clarísimo. Los jóvenes los tenemos machacados, somos un continente de viejos y les estamos dando más caña de la necesaria, claramente. Y eso es malo, porque donde hay jóvenes ya se sabe que hay innovación. Donde hay viejos a lo mejor hay innovación, pero donde hay jóvenes seguro que la hay. Uh-huh. Y creo que una de las cosas más importantes del mundo, como decía Chema, es vivir tu época, ¿no? Y si vives tu época, nosotros, por ejemplo, si te gustaba el rock and roll y vivías el rock and roll, eso no te garantizaba que creyeras en la libertad, pero era muy, muy probable que creyeras en la libertad. Esto es lo mismo, ¿no? Si crees en el mundo sostenible, no te garantiza que vayas a hacer cuando seas más mayor y tengas un poder sistémico, ¿no? Toda esta generación que vaya a hacer un mundo más sostenible, pero es altamente probable que sí. Y esta gente, muchos de ellos están viviendo su época y te digo una cosa, es admirable que lo hagan. A mí me parece bien. Yo creo que hay que apoyar más a los jóvenes. Los estamos machacando. Pues ya que apoyamos a los jóvenes, vamos a apoyar a Ángel Colina. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Oye, no, que comentaba, que digo que sí, que estoy de acuerdo con vosotros, que la nueva generación está tomando conciencia y cada vez más, pero está por ver es si estas generaciones van a tener el poder de hacer cambiar a las grandes compañías, a los dirigentes, a los que tienen el poder ahora mismo y que son los que más daño están haciendo, evidentemente. No tengas duda, tienen armas increíbles. Nosotros en mi generación hemos tenido la tecnología, Internet. Esta gente se están levantando por la mañana con la inteligencia artificial. Nadie ha tenido un arma así en su vida en las manos. Tienen armas. Sobre todo claro porque sí. Yo creo que las grandes empresas, que seguramente serán las mismas que están ahora, o empresas nuevas, llegará un momento que esas directivas, esas direcciones, esos jefes, por decirlo de alguna manera, también serán gente joven. Y por lo tanto tendrán esa impronta. La gente, así por las buenas, no son malos. La gente lo que tiene es unas transiciones muy complejas. Que no solo son las grandes empresas, es que la gente tiene que cambiar su coche por un eléctrico y la gran mayoría no les es fácil hacer eso. Es que, ojo con las transiciones. Es pedirle a la gente mogollón de cosas, ¿sabes? Y a las empresas. Yo no pienso que la gente sea mala, yo creo que la gente lo quiere hacer. Lo que pasa es que hacerlo, a veces necesitas ayuda, a veces orientación, y luego es un proceso. Uno no lo decide por la mañana, ¿sabes? Pero también, Carlos, hay muchos intereses. Hay empresas que tienen muchos intereses económicos y que no quieren cambiarlo por sus intereses económicos. Bueno, seguro que hay gente que piensa así, pero yo te diré que ahora mismo hay más negocio en lo nuevo que en lo viejo. Claro. El que se queda tiene un problema más grande que el que va a lo nuevo, ¿eh? Oye, hacemos una mínima pausa porque el siguiente tema, que es Alicia Sornosa, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Acaba de conseguir el récord Guinness llegando a Cabo Norte en una moto de muy bajo consumo. Así que mínima pausa, publicidad y seguimos con el mismo tema y con una tremenda y grandiosa invitada. Hey,
Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister. Bueno, como no dice esta preciosa música que nos ha puesto Daniel, que hoy está a cargo de esta película, y Fermín Agustín en la producción, pues hey brother, creo que al brother de Carlos Barrabés le despedimos, no oficialmente, sino solamente de este programa, de este solo. Así el gran que brother. sí, sí, brother. Exactamente, si te quedas encantado y si no, efectivamente, eso es lo que quería oír, Carlito. Me voy Un abrazote, amigo. Seas muy felices. Cuídate, un abrazo. Claro, adiós. Chao. Bueno, decíamos antes, enlazamos con el tema que estábamos ahí, Ángel, Carlos y Chema Rodríguez, pues ahora con Alicia estamos hablando, pues eso, de la, no sé, pero la ecosostenibilidad, o cómo están los jóvenes enfrentándose al futuro. Y Alicia, que por supuesto es joven, es, bueno, parte del programa, de vez en cuando la tenemos con nosotros, pues acaba de conseguir un récord Guinness con el récord precisamente de, bueno, ahora nos lo va a contar ella, una moto, una distancia larga, España-Cabo Norte, bajísimo, casi nulo consumo, así que bueno, era un pretexto que tampoco lo necesitamos para tener a Alicia Sonosa con nosotros, así que buenos días, Alicia. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo estáis? Bien, digo, ya se ha dormido, con esta presentación que le ha hecho se ha dormido. No, me has hecho una presentación muy bonita, pero no ha sido desde Madrid, ha sido desde Milán. Bueno, desde pues Milán a Cabo Norte. Bueno, pero ahora mira, la pregunta me la dejas a huevo, ¿cómo ha sido de Madrid a Milán? Pues en avión. Bueno, pues vale, empezamos entonces. Esta vez me he ido en avión. Bueno. Sí. Sí, porque os cuento. Es que el récord Guinness en realidad era porque hay una empresa italiana que se llama Service, que se dedica de toda la vida al mundo de la competición y del motocross, y luego patrocina muchos equipos de fútbol allí en Italia, que cumplen 50 años. Entonces, ellos se dedican a la fabricación de plásticos, entre otras cosas, de depósitos. Y lo que han hecho es pensar de qué manera poder hacer este récord Guinness con un superdepósito de 109 litros encima de una Honda Monkey de 125 y con 3 pilotos, 2 italianos y yo, que era la tercera, conduciendo 4 horas cada uno al día hasta llegar a Cabo Norte. Bueno, a quien no te conoce, nosotros te conocemos, tú siempre presumes de ser una chica pequeñita, que cuando te enfrentas a esas tremendas motos, pues es muy complicado para ti incluso subirte, bajarte, esas travesías que has hecho por todo el mundo, por África. Imagino que esta Monkey de 125 está casi hecha a tu tamaño. Bueno, la moto es muy chiquitina, lo que pasa que como el depósito era muy grande y cubría toda la moto, me costaba llegar a los pedales, y además según se iba gastando el combustible, la moto iba subiendo la suspensión y al final era muy divertido porque les ha faltado ponerse una sombrilla para venir a sujetarme la moto y que pudiera poner la pata, bajar y subir. Siempre tenía ahí un italiano que venía corriendo y me sujetaba la moto. Ya. Oye, Alicia, que he leído un poquito sobre tu viaje y creo que no ha sido tan sencillo, o sea, que habéis tenido problemas a la hora de, claro, el peso que llevabais en la moto, más que creo que habéis tenido muchos problemas con el viento, ¿no? Bueno, lo primero era las inercias de tener tanto líquido debajo del culete, que han sido 109 litros de biocombustible. Cuando se iba gastando eso y tú frenabas o acelerabas, imaginaros el líquido para un lado o para otro, eso era complicado de manejar. Pero bueno, te acababas acostumbrando, y aparte que la velocidad máxima han sido 74 kilómetros por hora, o sea que tampoco nos íbamos a volver locos. Pero luego sí es verdad que el tramo más complicado ha sido llegar a Cabo Norte, que además es el que me ha tocado a mí pilotar, y ostras, fuerza 50, 10, fuerza 10, 50 nudos, que son unos 90 kilómetros por hora, con esa moto que es una pura vela porque es un bloque gigantesco que empujaba el viento ya sin combustible, sin peso. Y bueno, imaginaros que iba en segunda acelerando y la moto solo se movía de lado por el viento. Tuvo que ponerse la furgoneta al lado para taparme un poco el viento y que consiguiera entrar en el último túnel antes de llegar a Cabo Norte, los 34 kilómetros que hay antes, y aún así tuvieron que llamar a Guinness, al inspector del Guinness, decir lo que estaba sucediendo, y cancelaron en ese momento el último tramo, que luego al día siguiente retomamos desde el mismo punto. La moto la metieron en una furgoneta, volvieron al día siguiente y ya retomé y conseguí llegar a Cabo Norte, pero sí. Oye, eso te iba a preguntar, ¿cómo controla Guinness todo eso? Pues mira, primero viene una persona con nosotros durante todo el viaje que cada 15 minutos grababa la moto en la carretera, rodando, grababa algún cartel y el navegador. Eso cada 15 minutos para demostrar que la moto estaba continuamente encima del asfalto.
y que no la metíamos eso en un remolque, en una furgoneta o lo que fuera. Y luego, allí en Cabo Norte estaba el inspector del Guinness, que era un señor así inglés con su chaqueta y su corbata y su escudito del Guinness, que revisaba todos esos vídeos, revisaba la moto y daba el certificado de que el Guinness estaba conseguido, y nos daba el certificado Guinness, que si miras en mis redes, por ejemplo en Instagram, Alicia Sornosa, pues veréis que estoy con la fotito con el marco del Guinness en mis manos. Hablamos, Alicia, de casi 4.200 kilómetros. Sí, con récord Guinness han sido 4.186, creo que han sido, con una media de 2,2 litros de consumo a los 100, pero luego la moto aún tenía combustible y hemos conseguido hacer 5.412 kilómetros. Hemos terminado en el corazón de Noruega con la moto hasta que se ha acabado del todo el combustible. O sea, que ha sido más que el Guinness. Y hablamos de cuántas horas al día conduciendo. Como cuéntanos un día normal, digamos, en esta ruta. Pues nos levantábamos como a las 5 de la mañana, a las 6 estábamos encima de la moto y primero conducía un piloto durante 2 horas, cambiaba, conducía el siguiente otras 2, cambiaba, conducía el siguiente otras 2, volvíamos a cambiar otras 2 el siguiente, y así haciendo un total de 4 horas cada uno. Llegábamos más o menos a las 6 de la tarde a cenar en algún sitio. Por cierto, la comida a partir de Alemania no hay quien se la trague, horrible. Y nada, comíamos pizza, que es normalmente lo que había, pizza, pasta, ensaladas, y de ahí a buscar el hotel para dormir con unas gafitas de esas de avión, porque el sol de medianoche no te permite que sea oscuro. Uh-huh. Y nada, y hasta el día siguiente. Así todos los días, durante 5 días. Oye, esta experiencia os va a servir también para, no sé, pues para que adaptar la moto, para tener más autonomía, es decir, hacer un estudio de hacer unos depósitos más grandes, o todo esto supongo que servirá un poco para todo. Bueno, ¿no? Va a servir para Repsol, que el combustible que hemos utilizado ha sido biocombustible de Repsol, y ha sido un poco también un banco de pruebas para ver si este biocombustible que ya se está utilizando en la Fórmula 4, y que también más o menos un 30% lleva la gasolina normal de estas gasolineras, lleva biocombustible, pues para ver cómo funcionaba al 100% en un motor normal y corriente de una moto, en este caso. Así que eso Repsol ha sacado de ahí no sé, lo que haya sacado. No nos lo ha contado todavía. Ya, y vamos a ver, tú eres obviamente un peso pesado en el mundo del motorismo, de los viajes, grandes rutas, tremendas historias. ¿Por qué cuentan contigo en esta ocasión? Es decir, porque tú tienes otra máquina, otra moto, que eres embajadora de ella. No sé si puedes, vamos, por nosotros, por supuesto, sin ningún problema, nos cuentes qué moto es, y de alguna forma esto es otra marca, o bueno, uh-huh. ¿Por qué participaste tú en esta historia? Bueno, yo soy embajadora de Ducati Scrambler España, que uh-huh. es una moto de trail, para viajar, para ir por tierra y para, ya lo sabes, para hacer de todo. Uh-huh. Pero en este caso, en realidad, aunque he ido sobre la base de una Honda Monkey 125, la moto es un prototipo que se ha llamado AC50 y que en realidad no tenía ninguna marca. Y aparte, bueno, que Ducati es una marca con la que tengo muy buen rollo, y saben perfectamente que aunque haga esto con otra marca, que no era el tema era hacer un Guinness, pues siempre viene bien, ¿no? También para ellos. Claro, porque al final eres tú la que has conseguido, bueno, tú, el equipo los que habéis conseguido el récord, y por lo tanto tú eres parte de Ducati y parte del récord, o sea que todos suman. Pues sí, al final todo suma, y luego es lo que haga cada uno, ¿no? Que eso siempre viene bien para tenerlo. Claro, oye, siempre, bueno, estamos hablando ya de algo pasado, porque esto ya lo has realizado, y siempre tienes ahí en mente o en cartera nuevos proyectos. No sé si ahora mismo tienes ya cosas, no sé si las puedes contar, porque siempre te guardas ahí unas en la manga. Pues así que cuéntanos hasta donde puedas. Mira, hasta donde puedas, que me voy en agosto a Irlanda con la moto. Ajá. ¿Qué os parece? Me voy a coger un ferry maravilloso que hay desde Bilbao, uh-huh. y me voy a Irlanda 10 días a visitar este país tan amigo de España, y además a hacer una ruta cervecera. Eso te iba a decir, que a lo mejor ahí el depósito más que de gasolina sea de Guinness. Eso es lo que espero, ¿no? Eso ya lo contaré. Alicia, ¿te hubiera gustado a ti participar en carreras de motos? Es una cosa que siempre me he preguntado. Digo, Alicia, con toda esa afición que tiene a las motos, ¿te gustan las carreras de motos? Pues me gustan ver las carreras de motos, y me gusta rodar en un circuito que sé que no hay peligro, y apretar bien el puño. Pero yo he corrido en coches hace muchos años, no me hagas decir cuántos, ¿eh? Que bueno, eso, mira, presumimos siempre de conocerte bien, pero esa faceta tuya no la sí. Yo por lo menos no la conocía. Yo corrí en turismos, en el Jarama, en Albacete, en Jerez,
en Albacete he corrido también, sí, hace muchísimos años. Con un Volkswagen Polo y luego con un Hyundai Accent corrí. Bueno, ya casi no te vamos a preguntar la edad como tú has dicho, pero ya nos has dicho que corriste en el Jarama y con esos coches más o menos tenemos claro año arriba, año abajo cuando era. Pero bueno, sí que tú vienes de familia de motor, así que bueno, sí, yo creo que ya desde la cunita yo creo que ya tenías ahí la idea de lanzarte a estas los cosas. Circuitos, claro que sí. Exactamente. Tú siempre has hecho cosas solidarias, recordamos tus viajes a África, creo que la última vez que hablamos contigo con Uganda, también con unas señoras a las que se les daba una moto para bueno, que hicieran proyectos. De alguna forma, quizás esto que has hecho últimamente, el récord Guinness, tiene un largo recorrido a nivel de sostenibilidad y de colaboración y de bueno, pues nuevas historias, seguramente en lugares donde bueno, pues el consumo de combustible sea más complicado. Bueno, yo, mira, la verdad es que ya hice un viaje súper sostenible, que fue cero emisiones, que fue un viaje por India y Nepal, que también recaudé fondos para los damnificados, para niños y mujeres, por el terremoto que hubo en 2014, allí en Nepal. Sí. Y fue un viaje cero emisiones porque calculé la huella de CO2 que dejó la moto y el avión que cogí para ir a India, y luego planté, yo no los planté, pero se plantaron tantos árboles como fueron necesarios para borrar esta huella de CO2. Esto lo hice con Tu Energy, que es una filial de Endesa en plan ecológico. Y fue muy divertido porque además la gente que donaba tenía un árbol y vino mucha gente a plantar los árboles. Los plantamos en el Monte Abantos, que se quemó aquí en Madrid, y que ya deben estar los arbolitos esos ya bastante grandes, la verdad. Creciditos. Sí, creciditos. Así que sí, siempre todas estas cosas tienen, aparte de un fondo solidario, siempre tienen un fondo donde se puede experimentar y ver y saber e intentar contarle a la gente que las motos tampoco contaminan tanto, porque parece que aquí todos contaminamos muchísimo, y las motos es lo que menos contamina de una ciudad. Es un medio de transporte maravilloso, ya sabéis que siempre defiendo que viajar en moto es lo más, así que no voy a decir lo contrario, claro está. Oye, ¿cuál es, bueno, yo no sé si esta pregunta, ¿cuál es tu mayor disfrute cuando te subes en la moto? Es decir, no sé si te gusta ir deprisa, si te gusta más que coger curvas, si te gusta viajar con gente e ir todos ahí en equipo, te gusta viajar sola. ¿Cuál es tu paraíso motero? Yo practico el slow ride, es decir, que me gusta ir muy tranquila en la moto, viendo el paisaje, que me dé tiempo a oler por donde paso, a parar a hacer una foto, a disfrutar de una buena comida y una siesta debajo de un árbol. Me gusta correr, sí, pero soy más de correr en sitios cerrados donde no vengan coches de frente, porque la verdad que es muy peligroso. En una moto te vas jugando la vida todo el rato. Un despiste ya no tuyo, sino un despiste de un conductor que venga de frente, que en ese momento se ponga a mirar el móvil o a cambiar de emisora, te puede llevar por delante. Entonces soy una persona súper prudente para eso. ¿En qué país te has sentido más en peligro con la moto? ¿O en qué zonas? Pues mira, te lo voy a contar porque hace unos meses estaba haciendo Tailandia y Vietnam, y en Vietnam, que me reía yo que la India era lo más peligroso y la India muy complicado, al final en Vietnam me llevó un tío por delante con otra moto y me rompió la clavícula. Tuve que volver a España. Vamos, de Vietnam he visto Hanoi y 4 horas de carretera, nada más. Jolín. La verdad es que es milagroso las pocas cosas que pasan en esos mundos de Dios cuando luego tantísima gente circula. Yo acabo de volver de India y bueno, tú la conoces bien. Es increíble que pasen tan pocas cosas, bicicletas, motos, coches, que cuando crees que vas por una eso te iba a decir, cuando crees que la carretera está entre comillas limpia, te aparece una cabra, te aparece un niño, te aparece un mono. Un boquete en el suelo. Sí, es una cosa. Lo de India es tremendo. Pues Vietnam, peor. Yo pensaba que el top 10 era India y no, ha subido en el ranking Vietnam y lo tengo en el top 10. Fíjate. India lo tengo en el segundo nivel. Oye, ¿y tocan tanto la bocina como en India o no? ¿O eso es no, lo de la bocina es solo de la India. Blow Me Please, que pone detrás en los camiones, ¿te acuerdas? Sí. Eso es solo de la India. Yo siempre lo digo, medio intermitentes utilizan el claxon. Sí. Pipi, que voy, pipi, que me das... Pero fíjate que es curioso, bueno, para la gente que no haya estado en India, y lo que decía Alicia, o sea, sobre todo los camiones, llevan pues puesto en la parte de atrás eso, aprieta el cuerno, que de alguna forma es, toca el claxon, toca la bocina. Pero en cambio, nadie toca la bocina, digamos, enfadado. Es como tú dices, es un aviso, es, oye, que estoy aquí, cuidado que te voy a adelantar, no sé qué. Pero esos bocinazos que se pegan en España de cabreo, yo al menos en India y la conozco bien, no los he oído nunca.
No se enfadan porque son muy zen en India. Es todo un mogollón y un barullo que casi mejor, porque si no, no llegas a las 2 de la tarde, te has muerto de un ataque de cuernos. Yo digo, esto es como cuando tú estás en el campo y vas por un camino de hormigas y las ves desde arriba, que van todas a toda castaña y ninguna choca. Es decir, van, pum, 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 se van evitando, no sé qué. Ver la circulación de India con un dron es algo parecido a un hormiguero, Claro. es decir, ¿no? Sí, es increíble. Sí, no se la pegan, es como un desorden ordenado. Ellos en su propio guirigay se controlan. Y además, yo cuando voy a India con la moto siempre digo que siempre me acuerdo de esta frase, lo de be water, my friend. O sea, hay que ser como el agua, que todos van para allá, se saltan el semáforo, pasan por debajo de... Pues tú con ellos haciendo lo mismo, porque si no es cuando te vas a caer y cuando te van a chocar. Pues como siempre, un gustazo haber hablado con Alicia, saber que ya desde pequeñita montaba en coches, saber que se ha roto la clavícula en Vietnam, saber que acaba de conseguir uno de los récords Guinness con esa travesía desde Milán hacia Cabo Norte, y que nada, que seguro que en breve pues nos tienes contando nuevas historias, nuevas aventuras, y espero que todas sin ningún problema, como hasta ahora. Pues eso, para después del veranito ya me paso por allí y os cuento más cosas. Nos cuentas y nos traes, bueno, ya sabes, una cervecita. Esas cositas, sí señor, claro que sí. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo, que tengáis un abrazo. Un abrazo, Alicia. Alicia, chao. Chao. Pues ahora sí, ahora un poquito de musiquita para, bueno, cambiar el tercio del programa, y enseguida seguimos en Ser Aventureros. Ser Historia con Nacho Ares. Jesús Callejo, hay que tener cuidado con ese tipo de pinturas que se utilizaban en el 16, porque muchas de ellas tenían plomo y eran muy peligrosas, ¿eh? Más de uno tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de su sordera provenía de ahí, ¿no? Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas, sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época, pensando que era lo más tecnológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de toxinas muy peligrosas para el organismo. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Bueno, yo tengo que confesar hoy a nuestros oyentes que desde hoy que estoy dirigiendo el programa de Ser Aventureros, no estoy dentro del equipo de Chema Rodríguez, por lo tanto no sé de lo que nos va a hablar hoy, y es una auténtica sorpresa. Bueno, no te preocupes, que yo estoy dentro, pero tampoco lo sé, ¿eh? O sea que a mí también fuera de juego. Así que a ver, Chema, y todo tu equipo, que nos habéis preparado para esta semana. ¿Qué te crees tú que no estás dentro? Porque no te me hagas el longuis, pero estás, sabes que estuvimos... Yo te mandé un mensajito, te dije, oye, va, a ver qué hacemos y no sé cuánto, tal. Que pues, ahora que por fin hay alguien al mando de este barco que zozobra. Ahora que el jefe no está, a ver si conseguimos ya por fin este verano deshacernos de él y tal. Bueno, pues vamos a recuperar algo que hicimos el año pasado, que es que, bueno, pues contaros algún plan que yo tenga y tal y cual, y que tú, José Luis y Ángel, me sirváis de consejeros para mis planes, ¿vale? De conejillos de India. Venga, vamos a por el plan. Perdona un momento, está llamando Ponseti por la otra línea, espera un momento. Ponseti, espera, no, que es broma, joder, oye, no te enfades, que lo que ha dicho Chema es mentira. Que no, venga. Bueno, pues mi primer plan. Tu primer plan, venga. Mi primer plan. 25 años después,
voy a escribir un libro de nuevo, ¿va? Un libro de viajes. Mira. No había escrito, llevo muchísimos años sin escribir un libro de viajes, estaba haciendo películas y además dándose una circunstancia personal, y es que durante años, y eso yo creo que a vosotros no os lo he contado nunca, durante años yo he odiado los viajes. No quería viajar, no me apetecía viajar, es decir, lo hacía por obligación. Cuando tenía 16, 17, 18 años y más adelante, durante muchos años, viajaba por la curiosidad, por descubrir el mundo, por saber que había más allá, y también un poco por huida personal, ¿no? Había ahí una parte de necesidad de huir del mundo en el que estaba, algo muy común por otro lado, ¿no? Pero llegó un momento en el que, no sé si de tanto viajar, de tanto dar vueltas quizás, o después, o por la necesidad ya de no huir, de haber asentado, de haber encontrado ciertos elementos de mi vida que ya no hacían necesaria esa huida. El caso es que empecé a detestar los viajes, y de hecho lo seguía haciendo, pero me iba a rodar a la India, o me iba a rodar a Guatemala, o me iba a rodar a El Salvador, y en realidad no me apetecía nada. Es decir, yo hubiese preferido hacer esas películas en la puerta de mi casa, no hacerlas en estos lugares. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido tantos años después? Pues que desconozco por qué razón. Algo está ocurriendo en mi interior que me empuja a recuperar aquel espíritu, quiero saber si dentro de mí todavía anida aquel muchacho de 17, 18, 19 años que tenía curiosidad y que quería viajar por el mundo solo por el placer de conocer y de formularse preguntas, ¿no? Pues la primera pregunta te la voy a lanzar yo, Chema, ya que esto, digamos, es el primer paso de seguramente, porque te conozco hace muchos años y todos tus proyectos los llevas a cabo. ¿Cuál es la zona geográfica, si ya la tienes pensada, de este primer renovar tu deseo de viaje? Bueno, pues quiero hacer un viaje en solitario, utilizando transportes públicos, viviendo de la hospitalidad de la gente, como los viajes que yo hacía cuando tenía 17, 18, 19 años, y me quiero ir al río Mekong. Uh-huh. Quiero recorrer el Mekong desde Luang Prabang hasta su desembocadura. Uh-huh. Entonces quiero que me aconsejéis. Pinta bien ese viaje, pinta muy bien. Y porque el río, es decir, los ríos en general tienen un elemento metafórico y simbólico muy importante. Yo no conozco aquella zona, estuve en Laos y en Luang Prabang hace muchos años, cuando todavía me interesaba viajar, y me parece un buen punto de partida para recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Entonces, contadme vosotros. Yo le voy a hacer una pregunta, si es posible, que es, ¿pensáis vosotros que el viajar, como dice Chema, ¿no? Viajar solo, hablando con la gente, parando en los sitios, pues que en un momento dado te den alojamiento, te echen un cable, etcétera. ¿Es más sencillo cuando tienes 20 años, es decir, eres mejor recibido por la gente con 20 años que con 50, por ejemplo? Bueno, yo creo que no. Vamos, obviamente cada uno vamos a hablar de nuestra propia experiencia. Yo he viajado, y sigo viajando mucho solo, viajé mucho solo. Bueno, yo creo que es diferentes formas, diferentes encuentros los que propicia tu propia edad. Es decir, pues cuando eres más joven seguramente te invitan otras personas, cuando eres mayor y das una imagen seguramente de algo más serio, de más reposado, etcétera, etcétera, pues quizás son otros encuentros. Yo creo que esto es casi como un imán, son dos polos, tú eres un polo y el otro polo, pues tienes que encontrar ese positivo o negativo que te va a atraer. Yo creo que sí que estoy de acuerdo con Chema que los ríos son grandes lugares de introspección, si quieres, personal y demás, porque la velocidad la marca el propio río. O sea, que si vamos en un autobús, en un coche, en una moto, bicicleta, etcétera, etcétera, en cambio el río, y pasan muchas cosas siempre, mi experiencia personal, dentro del río y en los alrededores del río. Y en los alrededores, la vida de los ríos es pues vosotros, que yo esa zona de África no la conozco, pero conozco más las zonas de, por ejemplo, la Amazonía, en Brasil.
la vida de los ríos es impresionante lo que te encuentras. Sí. Es decir, los pueblos que están ahí pegados a los ríos, la vida, y bueno, en los barcos, las familias que viajan en las barcas con sus mercancías, los obreros que están trabajando allí cargando la madera o tal. Sí, sí. Es impresionante, a mí me impresiona que es ese sentido. Sí, hombre, vamos a ver, hay países y grandes imperios que nacen y viven y sobreviven gracias a los ríos. Egipto no sería Egipto sin el Nilo. El Nilo. China no sería lo mismo sin el río Amarillo. Toda esta zona que habla Chema, y yo creo que nos dejamos las preguntas para la semana que viene, pues Vietnam no sería lo mismo, Laos no sería lo mismo, Camboya no sería lo mismo. Es decir, es un río que ha vertebrado, y por supuesto desde la antigua historia de estos países, los antiguos imperios, a historias más modernas, y por supuesto en el caso de Vietnam José Luis, la guerra. Me gustaría hacerle, si da tiempo, una última pregunta, Chema, que no tiene nada que ver con esto, pero tengo una curiosidad que hace tiempo que le quería preguntar. Que últimamente, Chema, se ha estado hablando mucho de la inteligencia artificial y los guiones. ¿Qué opinas tú de esto, de que la inteligencia artificial, con todo lo que hay en la historia del cine, puede hacer ella sus propios guiones? ¿Qué opinas tú de eso, Chema? Bueno, hombre, yo ya lo he probado, y por eso te vas a dedicar a viajar. Y por eso he decidido dejarlo. Por eso irse a Vietnam solo. Qué bueno. He decidido dejar ya la inteligencia artificial haciendo mi trabajo. No, vamos a ver, desde un punto de vista formal, estructural, de las estructuras, de la construcción de personajes, de toda esa parte fría, analítica y tal y cual, pues la inteligencia artificial la hará también como el mejor de los guionistas profesionales con esa capacidad técnica. Pero hay otros elementos que todavía la inteligencia artificial no es capaz es decir, no va a poder sustituir a los grandes buenos guionistas, va a sustituir a los malos. Pero es decir, yo por eso me voy a viajar a Suiza. Pero a los buenos, no la puede sustituir, ¿no? A los buenos, es decir, a los que tienen talento, a los que tienen sensibilidad, a los que tienen capacidad para descifrar el alma humana y traducirla a través de maravillosas historias de ficción, a esos, de momento, no los va a poder sustituir. Ángel, tú y yo creo que seguimos con nuestro puesto ahí en el equipo de Chema. No, yo creo que yo ya lo tengo también. Cualquier día, pues la inteligencia artificial nos podrá sustituir también en un momento dado. Bueno, musiquita, que Fermín lleva un rato haciéndome así con los deditos, que corte. Así que dejamos esta entrevista sin terminar para que la semana que viene sigamos hablando de ese nuevo proyecto de Chema Rodríguez. Pero por ahora, un placer que hayas compartido con nosotros, Chema. Musiquita. El humor está en la SER. 7 periodistas heridos y el edificio entero desalojado tras la vuelta de los toros a Telemadrid. Los españoles piden celebrar elecciones cada 6 meses para que les suban más veces el salario mínimo. El corresponsal del País en Rimembla se derrumba y confiesa que Rimembla no existe. Cadena SER, la radio con mejor humor. Oiga, venga, tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él. Tal vez le diera una placa. Es una gran idea. Ahora voy a verle. Consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson? Está en el tren. Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventurero. Bueno, el culpable de esta próxima entrevista, Jimmy Bernatán, casi es Chema, y Chema no lo sabe.
pero bueno, hemos hablado hace poquito de cuando él hizo el estreno aquí en Madrid de esas viejas de Sevilla, esas obra simpática, monologuista, de esas viejas que no quieren serlo y que disfrutan con su edad y con todo lo que hacen. Y en ese estreno en Madrid yo tuve la oportunidad de que me presentaran a Jimmy Bernatán. Me lo presentó David, amigo común de American Screen Sports, y aunque fue un ratito mínimo el que estuvimos hablando en la calle, pues dije, joder, a este tipo le quiero entrevistar. David Bernatán, muchos le conoceréis, músico, escritor, compositor, viajero, y acaba de publicar, y puesto que la sección mía es de libros, pues un maravilloso libro, Un año en Nueva York. Es un cuaderno de viajes con entradas, con fotos, con dibujos. Es una auténtica delicia de una ciudad que él conoce bien, vivió allí de pequeñito, ahora nos lo va a contar, y ha vuelto, y yo creo que es, bueno, no sé si su ciudad favorita. Y luego dejaremos la última pregunta, algo que quiero que comparta con nosotros y que de luego estoy totalmente de acuerdo con Jimmy, y lo hablamos en esa salida del teatro del estreno de Chema. Así que, Jimmy, un gustazo tenerte en Ser Aventureros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Bueno, Buenas. Cuéntanos, ¿qué es eso de un año en Nueva York? Aunque, bueno, un año es poco, porque tú has vivido mucho y conoces los entresijos de esa gran ciudad, que realmente es una, como tú dices también en el libro, la conocemos tan bien que realmente, bueno, a veces es difícil vivir aventuras, aunque sin duda se viven. Bueno, un año en Nueva York, Diario Secreto, es la combinación de 4 cuadernos de viaje, de cuatro viajes distintos. Lo que pasa es que cada uno de esos viajes es en una estación, y por eso creí que era conveniente agruparlos en un año. Son los cuadernos de viaje que hago desde pequeño, desde que era crío. Es una enfermedad hereditaria, porque mi padre, Marco Ricardo Bernatán, también hace cuadernos de viaje cuando viaja a alguna ciudad que le importa. Y desde luego Nueva York me importa, y mucho. Creo que la mitad de mi corazón es neoyorquina y la otra mitad es santanderina. Son dos ciudades completamente antagónicas. Sí, no me digas, que eres paisano mío. Pues sí, claro, de la calle Canalejas. Fíjate. No, hombre, yo de General Dávila. No me digas. Oye, igual, como Jimmy es más jovencito que tú, Ángel, igual le has pegado de pequeño, joder. No, Jimmy, no, hombre, pero claro, es que Canalejas, Barrio Camino, allí conocí yo a la que soy mi chica. Claro, hombre. Canalejas imprime carácter. Sí, señor. Oye, y hablando de imprimir carácter, Jimmy, decía en la presentación, músico, compositor, en tu libro nos llevas a un montón de garitos y descubrimos un montón de lugares donde, bueno, Nueva York es música. Sí, Nueva York suena constantemente y suena muy bien constantemente. La música que se escucha en la ciudad creo que dibuja y perfila cómo es la ciudad. Y es una ciudad que es la pura diversidad, es lo más cosmopolita, es Babel, quiero decir. Es fantástico, ¿no? Y todo esa, digamos, toda esa cosa multicultural que tiene Nueva York, que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, se traduce también o se dibuja también con las notas musicales que suenan en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus distritos. Claro. Jimmy, hola, soy Chema, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Oye, hay muchas Nueva Yorkes dentro de esa gran ciudad, y tú ya has hablado de una de ellas, pero ¿cuáles son las singularidades de tu Nueva York, aparte de esas de la música? ¿Qué otras Nueva York hay dentro de las tuyas? Bueno, creo que hay un Nueva York para cada uno de nosotros, porque realmente no es una ciudad ni un estado, es un universo, ¿no? En Nueva York puedes mirar a un lado en un mismo cruce y estar en Bombay, y puedes mirar al otro lado y estar en París. Nueva York tiene todas las singularidades que uno quiera ver. Es una ciudad muy acogedora, es una ciudad tan libre y tan distinta a todo, tan distinta a América, tan distinta a Estados Unidos, tan distinta a Europa. Nueva York tiene no solo tiene la música, claro, tiene pues todos los libros, toda la contracultura,
los beats, tiene de todo, quiero decir, unos museos absolutamente maravillosos, librerías. Mi Nueva York está repleto además de todo esto, repleto de recuerdos de infancia. Mi abuela vivió 30 años en New York y entonces, claro, cuando llego a Nueva York es también volver un poco a ese paraíso perdido de la infancia. Con lo cual, insisto, es una ciudad tan, digamos, ¿cómo decirlo?, tan acogedora o tan generosa, que hay un Nueva York para cada uno de nosotros. Jimmy, Oye, Jimmy, te quería preguntar, para alguien que no ha estado nunca en Nueva York y que quiera viajar por primera vez, sí. ¿qué época del año le aconsejarías y cómo le dirías que enfocara el viaje? Bueno, me imagino que para una primera toma de contacto, creo que Nueva York es de las ciudades a las que uno tiene que volver sí o sí, porque es inabarcable. Nueva York es una ciudad que cambia de piel constantemente, y eso es parte de la grandeza de la ciudad, es esa, ¿no? Que no espera a nadie, es una ciudad veloz, tiene unas mandíbulas metálicas largas como sus rascacielos, y no espera a nadie, insisto. Por eso cada viaje es distinto. Yo recomendaría que fueran en primavera o en otoño, porque el verano es un poco excesivamente tórrido y el invierno es gélido como el solo. Entonces, pero hay tantas cosas, insisto. Molaría que la gente se lea algo antes de ir. Claro. La última pregunta, Jimmy, y rápida, y como lo he anunciado al principio no puedo dejar de hacértela. Hablamos aquel día en la calle, en el teatro, de un gran escritor y que para ti y para mí, porque lo comentamos, es quizás sin duda uno de los mejores libros de viaje. Viajes con Charlie, de John Steinbeck. En un minuto, cuéntanos qué es ese libro para ti. Bueno, para mí creo que es una de las grandes radiografías de América, sin ninguna duda. Ese viaje maravilloso que hace el propio Steinbeck con su caniche royal, y que recorre todos los estados de ese país también inabarcable como es Estados Unidos. Yo he tenido ahora la oportunidad de rodar un documental siguiendo los pasos de Kerouac, de On the Road, y por todo América, que se estrenará ahora en noviembre, y creo que es un libro delicioso, escrito como Los Ángeles, porque aparte de las descripciones fastuosas de Steinbeck, las conversaciones con el perro son geniales. En fin, creo que es una radiografía maravillosa, y desde luego uno de los, si no el que más, libros de viaje será mi preferido. Pues añadimos a esos libros de viaje el Un año en Nueva York, de Diario Secreto, Jimmy Bernatán, publicado por Jekyll and Jill, y te emplazamos para que cuando se estrene ese documental de otro gran viajero, otro gran rutero, Jacques Kerouac, pues que nos lo cuentes aquí en Ser Aventureros. Oye, yo te emplazo en Puerto Rico a tomar un vermú, Jimmy. No, un blanco, joder. Un abrazo. Sí, señor. Adiós, Jimmy. Un abrazo. Chao. Un abrazo. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Don Gregory, hola y ¿Qué adiós. tal? Así estáis? que cuéntanos qué tenemos de novedad en el espacio. Os digo rápidamente, el mayor telescopio espacial de la historia, el James Webb, acaba de cumplir un año de misión, un año histórico, y acaba de hacer, como no podía ser menos, para celebrar su cumpleaños, mandar a la Tierra una de esas imágenes realmente alucinantes. Es la región de formación de estrellas como el Sol más cercanas al planeta Tierra, está a 390 años luz, se llama Rho Ophiuchi, y hay más de 50 estrellas como el Sol, y hemos aprendido a través de esa imagen cómo se forman esas estrellas. Es una enorme noticia que el James Webb está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, funciona perfectamente, el mayor telescopio espacial de la historia y fabricado por europeos y americanos, y una enorme noticia que está transformando pues nuestra visión del cosmos, y ojalá viva muchísimos años el telescopio James Webb y siga descubriendo pues los orígenes del universo, y quién sabe, ese planeta con una atmósfera como la Tierra fuera
fuera de nuestro sistema solar que ese planeta Tierra 2, que sería la gran noticia de la humanidad, ¿no? Pues o sea, que feliz cumpleaños, James Webb, allí donde estés, 1,5 millones de kilómetros, y la imagen es realmente espectacular. Pues como decía Gregory, enorme noticia, y con ella despedimos el Ser Aventureros. Adiós Chema, adiós Ángel, adiós. Y hasta la próxima semana. Hemos cumplido, creo que de sobra, con nuestro primer programa Ser Aventureros, mes de agosto. Adiós. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.